Silencien si quieren sus... Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por estar conectados un viernes más en este encuentro que tenemos para la enfermería en enfermería. Em, a la licenciada Nacional y que es un encuentro que colegas de otros países, así que estamos muy contentos de poder tener este nivel y esta calidad de personas compartiendo todos sus con experiencia en cuanto a la prevención y al cuidado de las heridas. Natalia, ¿querés hacer algún comentario sobre Hola, la ¿qué tal? vía de Buenas comunicación tardes. para preguntas? Muchísimas gracias por estar. Bueno, dentro de poco le vamos a compartir un enlace que es el presente para adquirir el certificado de la charla y decirles, invitarlos a ir haciendo sus preguntas en el chat. Vamos a levantar las preguntas de cada exposición de estas profesionales y bueno,
y gracias por estar nuevamente con nosotros un viernes a la tarde en este espacio que es para enfermería. Gracias, Natalia. Voy a pasar a hacer la parte más formal de agradecimientos. Si se me corta o no se me escucha bien, Nati, vos me ayudás y en todo caso Ok, tomás la posta. Eh, Tenemos que agradecer a las sociedades que están auspiciando este webinar, la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría, la doctora Yanela Macera, que muy amablemente ha querido y aceptado participar en este evento, al doctor Matías Manzotti de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, presidente de nuestra sociedad, a la doctora Mercedes Duarte, presidente de la Sociedad Paraguaya de Gerontología y Geriatría, a la red de SAM nacional e internacional que auspicia todos los webinars, encuentros que tenemos. Por supuesto, a Ledorvador, el área académica de Fundación Ledorvador, que es la institución que nos abre las puertas de su casa y de su Zoom para que podamos compartir. El director Sergio Kuchevaski, a la doctora Romina Rubín, que siempre apoyan las iniciativas desde el área de la enfermería en cuanto a la formación. Bien, entonces pasando al título de nuestra presentación y ya entrando un poco en tema para que podamos disfrutar a estas grandes exponentes, el título que hoy nos convoca es Piel frágil, frágil, cuidados fuertes, estrategias para prevenir y tratar heridas en personas mayores. Nos acompaña la licenciada Olga Casares, que nos va a hablar de lo actual y lo nuevo en heridas, clínica de heridas. La magíster Ángel Carreños de Uruguay nos va a hablar de prevención y abordaje de heridas en lesiones relacionadas con la dependencia. Y la licenciada Karen Núñez de Paraguay nos va a hablar de Skin Tears, un reto para la excelencia en el cuidado. Dicho todo esto, voy a pasar a presentar a la primera expositora, a Argentina, es nuestra colega, miembro de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, y que estamos muy contentos nuevamente de compartir un espacio con ella. La licenciada Olga Casares es licenciada en enfermería de la Universidad Nacional de Rosario, enfermera asistencial consulta ambulatoria en heridas del Hospital Italiano, coordinadora de internación domiciliaria por OMINT, speaker de empresas de la industria, diplomada en enfermería gerontológica, asesora en el manejo avanzado de heridas de la Universidad Central de Chile, experta en úlceras de la extremidad inferior de la Asociación Española de Enfermería Vascular y Heridas, experta universitaria en cuidados y curas de heridas crónicas de la Universidad de Cantabria, monitor en el manejo de heridas, Instituto Nacional de Heridas de la Universidad Mayor de Chile, ex docente de la carrera de enfermería del Instituto Universitario Hospital Italiano, integrante de la Comisión de Enfermería Gerontológica de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría. Bienvenida, Olga, te escuchamos. Hola Lore, muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto poder compartir este espacio con todos los asistentes y poder estar nuevamente junto a Karen y a, y a Ángeles, con quienes hemos compartido recientemente en Asunción un muy bonito encuentro colaborativo para hablar justamente de este tema que nos convoca, que tiene que ver con el ámbito de las heridas, pero en particular cuando me convocan para hablar en relación a lo que hago, qué es lo que hago, cómo podría contar de qué se trata esto y el ámbito en el cual lo desempeño. Empecé a pensar cómo podríamos unir esto que conocemos como clínica de heridas, o por lo menos es el título de la presentación, con lo que se puede llegar a saber de las clínicas de heridas. Y para eso voy a compartir mi pantalla. Perdón, acabamos. Bien. Y como decía, pensé cómo podía hacer esta introducción en relación a este tema de clínica de heridas. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos
de la clínica de heridas. ¿Y existe una terminología como tal, como clínica de heridas? Conocemos lo que se puede llamar clínica de heridas. Hay otros nombres que engloban a estas actividades o lo que se desarrolla en ellas: unidad especializada en heridas, área de cicatrización de heridas, consultorio de curación de heridas. Pero, ¿qué es una clínica de heridas? Y empecé a buscar algunas definiciones en relación a esto, más o menos similares algunas, pero me interesó remarcar algunos conceptos bastante comunes a todos, eh, y que tiene que ver con, por ejemplo, que una clínica de heridas se encarga de la atención ambulatoria integral a pacientes con heridas complejas y de gestionar eficientemente su proceso por los diferentes niveles asistenciales, buscando unificar criterios, por ejemplo, y dar soporte y formación a los profesionales en materia de cura de piel. Y también existen otras terminologías y clasificaciones y definiciones que tienen que ver con una unidad de heridas que se encarga de la atención ambulatoria integral de las áreas, perdón, en las áreas de prevención y tratamiento, y busca dar soporte a los pacientes con heridas complejas y brindar información a los profesionales en relación a la curación que de ellas se hace. Se busca potenciar la prevención y garantizar las buenas prácticas en la cura de pacientes con heridas. Cuánta familiaridad encontré al leer estas definiciones. Lo hice, debo decir, para esta presentación. No había buscado anteriormente ninguna definición. Sin embargo, como les digo, en cada una de las frases o de las palabras que resalto encontré justamente esta familiaridad a lo que hago. Entonces dije, parece que estoy bien encaminada. ¿Es algo novedoso esto de la clínica de heridas? ¿Es una nueva práctica? ¿Las clínicas de heridas en nuestro ámbito cumplen los requisitos que debería tener una clínica de heridas según la definición o las definiciones que acabo de mencionar? En España existe un sistema de acreditación de clínicas que justamente lo que busca es certificar los niveles óptimos de calidad en la gestión de los pacientes con heridas en las áreas de prevención y tratamiento. Solo 9 unidades poseen esa certificación. 3 de esas 9 unidades son el Hospital Clínic de Barcelona, Cruces de Bilbao y Parc Sol de Mar de Barcelona. Este es el equipo del Hospital Clínic de Barcelona, integrado por 16 profesionales especialistas en heridas, enfermeros todos, magíster algunos, 10 de ellos acreditados por el Grupo Nacional para el Estudio de Asesoramiento de Úlceras por Presión en Heridas Crónicas. Han obtenido la certificación en este año, en enero, hasta el 2029. Y yo pensaba, wow, cuánta información, cuánto hay de esto para profundizar y para poder ver qué es lo que estamos haciendo en relación a las heridas. ¿Y acá qué ocurre? ¿Quién supervisa? ¿Quién nos controla? ¿Qué hacemos con esto? ¿De qué se trata la clínica de heridas o los consultorios de heridas que existen en nuestro ámbito? Por ejemplo, me puse a pensar, si estamos hablando justamente de estos aspectos que tienen que ver con la valoración integral
¿Se lleva a cabo en todas las clínicas de herida la valoración geriátrica integral en el caso de los adultos mayores? Sabemos que para poder atender a un adulto mayor con heridas, deberíamos realizar esta valoración geriátrica integral. Pero ¿por qué digo que sería importante realizarla? Porque abarca, por ejemplo, a los grandes síndromes geriátricos, la incontinencia, que justamente es uno de los factores de riesgo de las lesiones por humedad, abarca la inmovilidad, factor de riesgo para las lesiones por presión, abarca la inestabilidad o caídas, factor de riesgo para las lesiones por presión y los desgarros cutáneos. ¿Y por qué también deberíamos contemplar esta valoración geriátrica integral? Porque contempla la capacidad para valorar la independencia funcional de la persona. Y esto tiene que ver con que sabemos si el paciente puede trasladarse a la consulta para continuar con los cuidados de su herida. ¿Es capaz de llevar a cabo por sí mismo el cuidado de la lesión, por ejemplo, con no mojarla cuando se baña? ¿Por qué también deberíamos contemplar realizar una valoración geriátrica integral desde el punto de vista del aspecto social? Tenemos que preguntarnos, ¿tendrá los recursos para poder comprar los insumos y sostener ese tratamiento? ¿Sabemos si tiene red de cuidados que pueda curarlo? Entonces, no estamos tan ajenos, o por lo menos sentí que no me encontraba tan ajena a lo que, con mucha modestia y humildad lo digo, se ve en otros ámbitos. Y entonces parece que no todo es lo mismo. Uno de los aspectos olvidados en las consultas son los aspectos de la prevención, lo que tiene que ver directamente con la prevención en relación a abordar y explicar las diferentes medidas y en muchos casos evacuar, aclarar dudas al respecto de qué medidas de prevención el paciente tiene que tener en función de sus características propias y personales que puedan llegar a tener algún tipo de intervención y relación con las heridas. Y en líneas generales, todos los que trabajamos con pacientes adultos mayores sabemos que la herida es uno de los aspectos que tratamos, pero jamás olvidamos todo lo demás que hace a este cuidado integral. El objetivo entonces va a ser brindar información que le permita al paciente mantener la integridad de la piel y conocer los mecanismos que pueden alterar esa integridad. Justamente porque nosotros tenemos que lograr el espacio y plantear una consulta expresamente para poder abordar estos temas. Educar sobre los agentes etiológicos principales, que son los que producen lesiones relacionadas con la dependencia, que son básicamente los más importantes, la presión y la humedad. Y para eso, lo primero que tenemos que considerar es valorar el riesgo. ¿Por qué? Porque la valoración de riesgos nos va a permitir justamente categorizar el paciente que tenemos y poder establecer, tanto sea en recursos como en información, las medidas que correspondan y la asignación de recursos que correspondan a ese riesgo. Entonces, ¿cuándo la vamos a realizar? En el primer contacto de la persona con el sistema sanitario, ya sea en un hospital, en un consultorio, en un ámbito sociosanitario o en atención domiciliaria. En consultorio, ¿podemos hacerlo?
Por supuesto. Desde el momento en que yo veo que el paciente viene caminando, yo ya puedo valorar si este paciente tiene un riesgo de caída, puedo valorar cómo es su traslado, digamos, y manejo, puedo evaluar si tiene alguna característica en particular, alguno de los aspectos que yo necesito abordar que puede poner en riesgo su integridad, no solamente en lo que a la lesión se refiere. Efectivamente hay escalas de valoración para valorar el riesgo. La de Braden es la de amplio registro y que es considerado en todas las unidades porque justamente es la que contempla la mayor cantidad de indicadores que permiten poder estandarizar los riesgos, las personas que tienen riesgo de sufrir algún tipo de lesión. Sin embargo, pareciera que en las consultas que tienen que ver con la atención de las heridas, solamente es esto, la atención de las heridas. Y es demasiada información poder proponerlas y llevarlas a la práctica tan solo en una consulta donde lo que hacemos es curar una herida. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta para lo que es la prevención, sobre todo vinculada a la integridad de la piel? Es valorar el estado de la piel en forma diaria y sistemática, haciendo hincapié en las zonas de apoyo y prominencias óseas. ¿Cuándo? Le enseñaré lo puede realizar en cualquier momento. Al colocar la vestimenta en el ámbito ambulatorio, cuando se realiza una curación también tengo la posibilidad de poder evaluar y le explicaré qué elementos, qué productos, qué pro y qué contras posee cada uno de ellos para que el paciente pueda elegir en base a su economía y a su disponibilidad los que sean más adecuados. Hablaré de la hidratación porque justamente yo lo que tengo que asegurarme es de poder mantener la integridad de la piel y le explicaré qué tipo de productos emolientes son los que puede utilizar, con qué propósito, por qué uno sí y por qué otro no. Y fundamentalmente considerar aspectos o dar a conocer alguna información que el paciente, el cuidador o el familiar tal vez desconozca en cuanto a términos que a veces se confunden y eh, no son sinónimos, digamos, son opuestos. El control de la humedad es el otro aspecto que tengo que considerar, entonces le explicaré cuáles son los diferentes efluentes de humedad y qué cosas tiene que considerar. Y en este caso, fundamentalmente los pacientes incontinentes, explicarles qué productos deben utilizar, qué productos son los más adecuados para mantener la piel íntegra y qué elementos se encuentran disponibles que permitan justamente controlar y proteger la piel de este factor. En muchos casos existen múltiples productos que tal vez no están al alcance de todos, pero sin embargo, ¿cuántas veces nos encontramos en la consulta con pacientes que han comprado o que tienen una colección de cremas, de productos en los que han gastado mucho dinero seguramente y
nosotros pensamos en qué parte de todo este circuito que el paciente transitó quedó con toda esta información en grupos de atención, en lugares de atención, en consultorios de atención donde sugieren, recomiendan y no siempre es lo más adecuado. Y es eso una de las razones por las cuales muchas de las cuestiones vinculadas a los cuidados fracasan o no tienen éxito. El manejo de la presión es otro de los factores que tengo que tener en cuenta para poder educar e indicar cómo debe hacerse. Puedo brindar material instructivo preimpreso, puedo recomendar productos que mejoren el coeficiente de fricción, que eviten que ese coeficiente de fricción dañe la piel. Puedo recomendar colocar iconografía en sus espacios para que puedan brindarle información a otras personas y a las personas que trabajan en su lugar. En tal caso, decir que existe mucha información y reitero, ¿esto es posible hacerlo al mismo tiempo que curamos una lesión? Pero además, en la consulta tenemos que tener tiempo para evacuar algunas dudas, ¿no? Por ejemplo, me dijeron que tengo que vendarme la pierna, perdón, y me compré una venda, pero resulta que me hace doler y no me la puedo poner. Nunca nadie le dijo que las vendas crepé están desaconsejadas yo hace 23 años que me dedico a esto, por lo menos desde hace 30. Y sin embargo se siguen indicando. Y tal vez la persona le costó mucho comprar esa venda y ahora no puede comprar la que le corresponde, que sale exactamente el mismo precio que la inadecuada. Y por otra parte, no es terapéutica, con lo cual, ¿cuál es el sentido de indicar lo que no está marcado en las guías de práctica clínica y la evidencia? Se sigue indicando limpiar las heridas hasta que sangren y colocar un antiséptico, un Pervinox, para que se curen. Condición que está absolutamente fuera de, no solo de actualización, sino siquiera de el concepto básico de lo que es una limpieza de una herida. Se sigue indicando, son tan buenos los rodetes que sirven para todo, para las hemorroides, descarga tensiones, pero también aliviadores de presión que permiten evitar que se produzcan lesiones, cuando sabemos positivamente que esto está en desuso también desde hace prácticamente 20 años. Se sigue indicando que un paciente con una obesidad mórbida y esta dermatitis ocre e insuficiencia venosa con una úlcera se coloque en medias de compresión, cuando sabemos positivamente que nunca va a funcionar un sistema y no tenemos los conocimientos para poder conocer que existen sistemas de velcro que permiten tratar la insuficiencia venosa, siendo la compresión terapéutica el tratamiento gold standard de las lesiones en miembro inferior de origen venoso. Entonces, como conclusión, cuando hablamos de clínica de heridas no hablamos solo de curar heridas. Dos pacientes pueden tener una herida con el mismo diagnóstico etiológico, pero el comportamiento y la respuesta es individual y su contexto también. No es posible tener completo éxito si no se incorpora un espacio educativo y preventivo dentro de ella.
Toda demostración de una técnica, como por ejemplo la de un vendaje, requiere de una devolución del paciente o de su familiar o cuidador. Para valorar el grado de comprensión de esta forma, va a lograr la continuidad de los cuidados. Se deben considerar los aspectos económicos que implican el abordaje y el tratamiento, y el no hacerlo implica un probable fracaso del mismo. Importante documentar las intervenciones y considerar a la prevención como el mejor cuidado y tratamiento, porque es además costo efectivo. Y no olvidar que la seguridad del paciente es fundamental y está fundamentada en evitar errores durante los cuidados. Y para finalizar, les dejo esta fotografía que es del año 2012. Es el quinto Congreso Ibero-Latinoamericano, pero fue el primero de úlceras y heridas que se realizó en Montevideo en el año 2012. Yo ya llevaba 6 años de práctica y consideré que era necesario dar un paso más adelante para tratar de formarme. Cuando los conocí y accedí a toda la información, entendí que estaba en el camino correcto y que me quedaba muchísimo por delante, y me asombré de todo lo que nos podían enseñar. Este grupo hoy, el grupo de la GENEAUP, forma parte de todos los congresos de todas las asociaciones que participan en la Argentina y que fueron creadas posteriormente. Finalmente, los invito a que puedan adherir a esta campaña que todos los años se realiza a nivel mundial. Pueden imprimir esta iconografía para poder colocar en sus lugares y contribuir a lo que es la prevención. Muchas gracias. Excelente, Olga. Muchísimas gracias. Siempre es un placer escucharte. Lo digo, lo repito, es nuestra gran referente en heridas. Una de las tantas grandes, como vimos en esa foto, que hay muchas, pero bueno, hoy es nuestra especialista en adultos mayores, así que muchísimas gracias, Olga, como siempre. Gracias. Bueno, vamos a pasar a nuestra segunda exponente, la Magíster Ángeles Carreño. Ella está conectada desde Uruguay, nos va a hablar de prevención y abordaje de heridas en lesiones relacionadas con la dependencia, licenciada en enfermería de la UDELAR, magíster en dirección de empresas de salud, título otorgado por la Universidad de Montevideo, experta en tratamiento avanzado de heridas, con título otorgado por la Sociedad Científica Uruguaya de Heridas y la Facultad de Enfermería, diplomada en cuidados paliativos, otorgado por el programa de graduados de la Universidad de la República, y actualmente responsable técnica del laboratorio APITER desde el 2015, directora del Centro Geriátrico Bon Sejour, perdón si lo dije mal, Bon Sejour, creo que en francés, Sejour, maestría de cuidados paliativos de la Universidad Católica y de la Universidad de Montevideo. Muchísimas gracias, Ángeles. Es un placer tenerte con nosotros, así que te escuchamos Bueno, muchas atentamente. gracias Lorena, muchas gracias por, bueno, por todos los aquí presentes, por estar y querer capacitarse, que eso es lo que todos tenemos que hacer para poder brindar un cuidado de calidad y en este caso a nuestras personas mayores. Bueno, en esa foto estaba yo, ahí me vi Sabés 13 que años. te reconocí, yo le iba a decir, pero dije, llego a pifiarle, te identifiqué a Olga y te identifiqué a vos, estabas a la derecha de este lado. Así que mira, desde esa época se conocen y mira cómo la vida vuelve a cruzar, ¿no? Sí, un montón de agua pasó por ahí. Pero divina, sí, la verdad que fue un congreso espectacular y como decía Olga, vino mucha gente de la GENEAUP de España y de Italia y de Portugal, que nos trajeron como mucha cosa, porque nosotros ahí, en esa época,
teníamos nada para curar, hacíamos casi magia para curar, porque recién a partir, acá en Uruguay, recién a partir de ese congreso empezaron a introducirse los laboratorios bueno, con más productos y así mayor competencia y mucha tecnología que antes no existía, que bueno, a partir de ese Tal. momento. Bueno, adentrándonos en el contexto y bueno, un poco partiendo de lo que decía Olga, creo que lo que tiene que quedar acá es que lo más importante que nosotros, los profesionales de la salud, los que estamos muy cerca de los pacientes, como nos pasa en enfermería, o de los residentes o de las personas mayores, o aquellas personas que necesitan nuestros cuidados, es prevenir. Nosotros tenemos que enfocarnos a eso. Yo me voy a abocar, más allá de que voy a hacer una pequeña introducción con el tema de la prevención, me voy a abocar a lo que es el tratamiento de las heridas en general. Lo más importante que tenemos que hacer es prevenir. El 95% de estas heridas pueden ser prevenibles, por lo tanto tenemos que trabajar en ello. Estás Estás muteada, muteada, no Ángeles. sé si te muteaste sin querer o... Sí, ahí va. La población mayor en nuestro país particularmente está en crecimiento y la población infantil en decrecimiento y se espera que para el 2050 el 25% de las personas en Uruguay van a ser mayores de 65 años, así que sí tendremos que trabajar en esto. Argentina no es tan parecido, pero también tiene una población muy, muy importante, al igual que Paraguay. Y bueno, en realidad la población está debido a sus comorbilidades, a los cambios que tiene en la piel, generalmente hay una movilidad que es reducida, bueno, tiene mayor riesgo de tener estas lesiones. Sin lugar a dudas, estas lesiones afectan la calidad de vida de nuestros pacientes, de nuestras personas mayores, incluso muchas veces dejan hasta secuelas que en realidad lo que hacen es afectar a posteriores a esa calidad de vida y no y pasan a ser más dependientes incluso por el miedo. Esto pasa mucho también con el tema de las caídas. Entonces, bueno, tenemos que trabajar en esta prevención. Pensar que en realidad tiene un alto costo el tratamiento de estas heridas, tanto para la salud pública, para la salud en general, como para las propias personas. Entonces, nosotros tenemos que pensar cuáles son los factores para poder trabajar en ello. Tenemos una piel que está adelgazada, tanto a nivel de epidermis y dermis, hay una menor cantidad de tejido subcutáneo, que es el que nos da la amortiguación, hay una pérdida de elasticidad, hay una fragilidad capilar, también disminuyen las glándulas sebáceas y como les dije, la reducción de la última capa que es la que nos hace el colchoncito, que es la grasa subcutánea. Entonces, esto agregado a todas las enfermedades que muchas veces, todas las comorbilidades que acompañan a nuestras personas mayores, ya sea la diabetes, insuficiencia vascular, todos los trastornos neurológicos, un estado nutricional deficitario, y esto también va relacionado que hay un poco asociado a la anorexia, que tampoco tienen una cultura de una alimentación adecuada, sumado a la polifarmacia, realmente nos encontramos con muchos factores que influyen en la aparición de estas lesiones. ¿Cuáles son en los cuales podemos trabajar directamente en los que son los que casi provocamos nosotros o lo que en realidad generan la lesión propiamente, que son estos factores de la presión, la fricción, el cizallamiento, la humedad, todos esos factores asociados a también las caídas hacen de que estos pacientes o estas personas mayores terminen teniendo lesiones. Entonces,
Importante trabajar en esto. Olga lo trajo muy bien en todo lo que podemos hacer para prevenir la fricción, para prevenir la presión, para evitar el cizallamiento, para evitar la humedad. Trabajar en el tema de las caídas, en cómo educar al paciente para que evitemos que se caigan, en que utilice dispositivos para la movilización, en que haga determinados ejercicios que lo ayuden a mejorar el equilibrio. Todo eso también nos ayuda para evitar que estos factores generen una lesión. Em, Nosotros hablamos, vamos a adentrarnos en lo que es el abordaje de heridas y tener en cuenta que en realidad hay muchos factores que influyen en la cicatrización y que se ven mucho en las personas mayores y que realmente lo enlentecen. Hay un proceso de cicatrización mucho más lento que en una persona adulta. Hay una respuesta inflamatoria atenuada, más allá de la que normalmente tienen estas lesiones crónicas. Hay una disminución de los factores de crecimiento, que son esos factores que tienen un papel preponderante en lo que es el proceso de cicatrización. Menos síntesis de colágeno y de elastina, hay una menor formación de angiogénesis, de nuevos vasos, hay un proceso de cicatrización que se enlentece y cuando ese proceso supera las 4 semanas es cuando hablamos de que esto se cronifica. Entonces, tenemos que tratar de, cuando ocurren estas lesiones, por ejemplo, un desgarro, tratar de abordarlo rápidamente para que no se cronifique. Por esto de que ese lentecimiento hace que se cronifique la herida. Factores que influyen y que hacen vulnerable todos los factores intrínsecos que hablamos hoy, los factores extrínsecos, que son aquellos en los cuales vamos a poder trabajar, como la presión, cizallamiento, fricción, humedad, caídas, todo eso vamos a poder trabajar. Esto hace que la persona mayor sea vulnerable y todavía se agregan las barreras en la cicatrización que hacen que cuando aparecen estas heridas se enlentezca el proceso de cicatrización. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, primero que nada, trabajar sobre lo que es la prevención. Es el arma más poderosa que tenemos trabajando en estos factores, fundamentalmente en los extrínsecos, pero también podemos trabajar en los intrínsecos. Podemos mejorar la alimentación de nuestras personas mayores, podemos tratar de que Sí, estas claro. enfermedades, estas Ya lo comorbilidades, acabas de decir. em, se puedan controlar, mantener una glicemia basal, evitar que el paciente tenga la presión elevada, evitar que el paciente, o sea, si tiene una insuficiencia respiratoria, mejorar su respiración para evitar la desaturación. Todo eso que podemos hacer con los pacientes mejorando sus comorbilidades, porque no las podemos erradicar, no las podemos eliminar, ya están instaladas, pero sí las podemos mejorar. También podemos entonces trabajar en los factores intrínsecos. También podemos trabajar en las barreras de cicatrización, eso lo vamos a ver cuando hacemos un abordaje que sea un abordaje integral del paciente. Ahí vamos a ver cómo podemos ir trabajando en las barreras de la cicatrización. Y importante, lo que tenemos que hacer es siempre, todo el tiempo, y esto es lo que hablaba Olga, es evaluarlo a través de escalas para nosotros tener bien claro, objetivamente, cuál es el riesgo que tiene este paciente de tener una lesión por presión a través, por ejemplo, de una de escala Braden, Norton, Emina, o cuál es el riesgo que tiene de tener una dermatitis asociada a la incontinencia a través de una escala PAT. Tenemos que tener eso claro para que nos ayude a trabajar. Nosotros les traigo dos productos que nos van a ayudar para mejorar esa piel frágil, que mejoran esa barrera, porque lo que hacen es otorgarle a la piel esos ácidos grasos esenciales que le hacen falta, ¿sí? Entonces,
debemos de aplicar a estas personas porque necesitan mejorar la elasticidad de la piel, tienen ese déficit, perdón, de ese ácido linoleico que le vamos a aplicar a través de los ácidos grasos esenciales. El control de enfermedades, como dijimos, la nutrición, como dijimos, no olvidarnos de lo que es el apoyo psicoemocional para evitar el estrés, que también es una barrera de la cicatrización, así como la depresión, y todo lo que sea mejorar su situación social hace que mejoremos su respuesta inmune, por ende la cicatrización. Y como dijimos, eliminar o disminuir, ¿no? Todos aquellos factores que son extrínsecos en los cuales siempre vamos a poder trabajar. Los ácidos grasos esenciales que tenemos en nosotros son estos. Lo que hacen es incrementar la resistencia de la piel, protegen la zona de riesgo, previenen la deshidratación, porque lo que hacen es mantener intacta esa barrera hidrolipídica y evitan la pérdida transepidérmica de agua, unen las células, restauran la barrera hidrolipídica y mejoran la microcirculación. Se colocan tanto en las zonas de riesgo de lesiones relacionadas a la dependencia como en los miembros inferiores para evitar estas lesiones cutáneas que hoy hablaba, las úlceras venosas que hoy hacía referencia a Olga. Cuando tenemos estas pieles así, debemos de mejorarlas. También tenemos que protegerlas contra la humedad, que también lo trajo Olga, colocar, por ejemplo, cremas con óxido de zinc o películas de barrera, y esto hace que formen una barrera y evitan que la materia fecal, en este caso para las incontinencias urinarias o el exudado de heridas, macere la piel. Nosotros en el laboratorio tenemos el Hercitol Zinc, que es una crema con óxido de zinc, que también nos ayuda a generar esa película de barrera y evitar que los exudados y la materia fecal y la orina tomen contacto con la piel y la lesionen. Se debe colocar en las curaciones, en el borde, como vieron ahí, de las heridas, y en la piel perilesional, en la piel perineal, toda la zona donde la orina o la materia fecal puede afectar la piel. Y de esta manera evitamos que se genere la dermatitis asociada a la incontinencia. Por supuesto, vamos agregado a a todas las demás medidas que hoy habló también Olga. De esto habló todo, de aplicar las escalas, de los cambios posturales, la utilización de sistemas especiales de manejo de presión, el rotar a la persona en relación al colchón que tiene o la colchoneta que tiene, hidratar a la persona, mejorar la ingesta de líquidos, mejorar la nutrición y la protección local a través de las cremas con óxido de zinc o las películas de barrera también ayudan. Pero bueno, el tema que me toca a mí es este y es el cuidado avanzado en personas mayores con heridas crónicas, y lo que tenemos que pensar es que estas personas son seres integrales y nosotros tratamos a las personas con heridas y no a las heridas solo. Entonces, lo primero que tenemos que pensar cuando tenemos una persona que tiene una herida crónica, fundamentalmente una lesión relacionada a la dependencia que no pudimos prevenir, lo que vamos a hacer es cuál fue la causa que produjo esta herida, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí vamos a actuar nosotros, en disminuirla o en prevenirla. Si es una lesión por presión, tenemos que eliminar la presión o disminuirla, rotar a la persona, colocarle un sistema especial de manejo de presión, tenemos que tratar de utilizar dispositivos locales para disminuir la presión. Todo eso es trabajar sobre la causa que produjo la lesión. Si es una lesión por humedad, una dermatitis social e incontinencia, tenemos que tratar de colocarles pañales que sean superabsorbentes, el uso de una crema de barrera para evitar que esa orina
fecal tome contacto con la piel, eso es actuar sobre la causa. Si hablamos, por ejemplo, de una úlcera venosa, lo que decía hoy Olga, utilizar medidas de comprensión, botas de una, vendas elásticas, que ayuden al retorno venoso y de esa manera es como podemos eliminar la lesión. Si nosotros no sacamos o disminuimos la causa que produce la herida, no la vamos a curar. Eso es lo que tenemos que primero que pensar. Después que sabemos la causa que produjo la herida y que vamos a ver cómo vamos a actuar en ella, bueno, vamos a ver qué comorbilidades tiene este paciente, cuáles son las enfermedades concomitantes que tiene para tratar de que mejorarlas, de mantenerlas estables. Luego vamos a ver si este paciente se alimenta de forma adecuada y si no lo hace junto con el médico y la nutricionista, tratar de incorporarle aminoácidos, o sea, vitamina C, zinc, eso ayuda al proceso de cicatrización. Siempre en equipo médico porque tenemos que ver que el paciente puede resistir un aumento de hidratación. Y después el contexto en el cual el paciente está para ver si quién va a seguir esa herida en domicilio, si es importantísimo que el paciente se empodere de su tratamiento, que sepa cómo es la mejor forma de curarlo, qué es lo que tiene que hacer, porque cuando empoderamos al paciente logramos también controlar esa causa que produjo la herida. Luego lo que tenemos que ver es que el paciente si tiene o no tiene dolor, cuándo tiene dolor y controlar el dolor. Administrar analgésicos sistémicos, analgésicos locales. Eso es muy importante porque el dolor es un estrés que retrasa la cicatrización. Luego vamos a ver, vamos a retirar el apósito, vamos a ver cómo está esa herida, la vamos a evaluar, la vamos a limpiar y luego la vamos a tratar. Entonces, primero que hacemos, valoramos la herida. ¿Cómo está esa herida? Esto es una herramienta muy útil para valorar si la herida está infectada, está con colonización crítica o colonización baja. Y según lo que vemos acá, según lo que evaluamos de la herida, vemos cómo vamos a continuar. Entonces, por ejemplo, tenemos una herida que tiene el exudado, el líquido que secreta, es purulento, tiene mucho tejido muerto, el tejido es vitalizado, es ese facelo, esa necrosis, ese tejido que no es viable. Además, tiene eritema, enrojecimiento perilesional, y yo lo toco y está más caliente que el resto del pie en este caso, digo que esta herida está infectada. Entonces, voy a lavar la herida. Si la herida está infectada, tengo que pensar en que yo tengo que eliminar todos esos microorganismos lo más rápido posible para evitar que el paciente termine con una infección generalizada, ¿sí? Una sepsis, o sea que le pase una infección sistémica. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, lavar la piel perilesional, todo el pie, ¿sí? Primero y después lavo la herida. Primero la parte más limpia, que es el pie, y luego la parte más sucia, la que tiene más microorganismos, que es la herida. Entonces, si la herida está infectada, la voy a lavar con jabón de clorexidina, por ejemplo, al 2% o al 4%, una sola vez en la semana. Solo una vez. Nada más. ¿Por qué? Porque la clorexidina es un jabón enzimático que me barre con toda la flora, la transitoria y la permanente, la flora que tiene la piel. Entonces no puedo erradicar esa flora porque es uno de nuestros sistemas que nos ayudan a defender contra los organismos. Entonces, lavo la piel perilesional con jabón de clorexidina, la enjuago bien y después paso a lavar la herida. Si la colonización es crítica, en realidad lavo con un jabón común y nada más. Y si la colonización es baja, puedes usar un jabón común o solo suero fisiológico y nada más. Solo cuando está la herida infectada, con jabón de clorexidina. En el caso de el lecho de la herida, si tengo infección, tengo que lavar con jabón de clorexidina. ¿Cuántos días? Solo 3 días, nada más. ¿Por qué 3 días? Porque yo supongo que en esos 3 días, y lo que dice la evidencia y los estudios han demostrado, que esos 3 días alcanzan para eliminar todos los microorganismos patógenos. Luego, en realidad, mi objetivo va a ser que la herida empiece a cicatrizar. Entonces, sigo con suero fisiológico. Pero
Si tengo polixibiguanida, por ejemplo, el PHMB, lavo siempre con PHMB, porque no es citotóxico, me permite lavar siempre. Recuerden que si la herida está infectada, yo necesito dejarlo actuar. A la clorexidina la tengo que dejar actuar 3 minutos, ¿sí? Y al PHMB en una herida infectada lo tengo que dejar actuar 10 minutos. Eso es para que realmente lo que haga el producto que le estoy poniendo es penetrar y eliminar todos esos microorganismos, ¿sí? Si yo lo coloco y lo enjuago enseguida, no dejo actuar, por lo tanto, no me permite, no elimino los microorganismos patógenos que tengo ahí. Si la colonización es crítica, recuerden, la colonización crítica es cuando yo tengo turbio el exudado, hay tejido desvitalizado, pero no tengo eritema ni calor local. ¿Tá? Ahí hablo de que la colonización es crítica, o sea, todavía no hay una respuesta del organismo porque no crecieron tanto los microorganismos. Entonces ahí lavo una sola vez con clorexidina jabonosa y luego sigo con suero fisiológico. Si tengo PHMB, todo la hago con PHMB, con polixibiguanida. También el ácido hipocloroso nos puede servir. Lo mismo, tengo que dejarlo actuar 5 minutos. Pero ¿qué pasa? Solo en colonización crítica, porque como no tiene tensoactivo, como tiene el PHMB y como tiene la clorexina jabonosa, que es el jabón, el tensoactivo, la biguanida es del PHMB, el tensoactivo, entonces no me sirve para cuando yo tengo infección, porque en la infección tengo que romper esa barrera que forman estos microorganismos para que el producto entre. Colonización baja, lavo solo con suero fisiológico. ¿Por qué? Porque yo en la colonización baja tengo una piel, una herida que tiene un exudado seroso, o sea, un exudado normal que nos ayuda para la cicatrización, no tiene tejido desvitalizado, o sea, solo hay tejido rojo, la piel perilesional no está con eritema ni tiene calor local. Puede estar pigmentada, pero no está con calor local. Terminé de lavar, me quedó preciosa la herida. ¿Qué es lo que voy a hacer? Medir. Medir para ver cómo está esa herida, cuál es el tamaño y en posterior voy a seguir midiendo para saber que cuando lo que estoy aplicando me está dando resultado. Mido, saco fotos. Recuerden que para sacar fotos tienen que tener consentimiento informado. Bien, entonces, después que medí, lo que hago es ver las barreras de la cicatrización. Tejido desvitalizado, inflamación e infección, humedad y bordes. Tejido desvitalizado tengo que eliminarlo. Como dijimos, es el efacelo y la necrosis. Lo elimino. Como lo elimino, esta vez del debridamiento. Lo que nosotros hacemos es trabajar el debridamiento autolítico, osmótico, enzimático. ¿Sí? Son los 3 que podemos trabajar. El cortante, la ley no nos ampara más allá de que enfermería muchas veces lo hace y el quirúrgico lo hace el médico. Entonces, nosotros tenemos productos que nos ayudan al debridamiento. El propóleo, los hidrogeles. ¿Qué hacen? Los hidrogeles en realidad humidifican la zona, la mantienen húmeda y generan un debridamiento autolítico. O sea, el propio organismo es el que hace el debridamiento. También lo que hace, por ejemplo, este hidrogel que contiene carboximetilcelulosa y pectina, da un aporte de oxígeno y también acidifica el medio y esto ayuda más todavía a que el debridamiento se genere, pero a la vez mantiene un ambiente adecuado también para que haya una proliferación de fibroblastos y de queratinocitos, que son las células que van a generar el nuevo tejido, ¿sí? De la dermis y de la epidermis. O sea que no solamente ayuda al debridamiento, a eliminar el tejido desvitalizado, sino que ayuda a la granulación. Lo mismo el Gercitor hidrogel. Este tiene en realidad alginato de calcio, que lo que hace es mantener ese ambiente húmedo
para generar el debridamiento autolítico, pero también estimula la granulación. Sin embargo, el propóleo lo que hace es un debridamiento osmótico por diferencia de osmolaridad. Entonces ahí elimina el tejido a través de la diferencia de osmolaridad. El tejido desvitalizado, el que no sirve. Pero a la vez, lo que hacemos cuando eliminamos ese tejido y llegamos a este tejido de granulación es estimular para que siga epitelizando ahora y lograr el cierre de la herida. Esto es lo que tenemos que lograr cuando queremos sacar este tejido que está desvitalizado, muerto. La infección e inflamación tenemos que controlarla, tenemos que pensar que en las heridas crónicas, como dijimos, se estanca la inflamación y no deja avanzar. Entonces tenemos que controlar la inflamación y evitar que la herida se infecte. O sea, las heridas crecen en un ambiente contaminado de microorganismos, pero muchas veces lo que pasa es que hay un desequilibrio y aparece esa infección donde el huésped tiene respuesta o aparece el biofilm, ¿sí? Que genera esa capa de polisacáridos y nada de lo que le pongamos a la herida logra penetrar. El biofilm se elimina a través del debridamiento cortante. La infección y la inflamación podemos utilizar apósitos que nos ayuden a eliminar esta inflamación e infección. Entonces, nosotros tenemos el propóleos que lo que hace es actuar sobre la inflamación, no vamos a entrar en la fisiología del propóleo, y actuar sobre la infección. Cualquiera de las presentaciones que tenemos logra eso. ¿Qué es lo que nos dicen las recomendaciones? Dicen que las terapias antimicrobianas tópicas se deben utilizar cuando hay sospecha de una infección manifiesta, ¿sí? La limpieza y el debridamiento cortante son los que son efectivos cuando queremos manejar la carga microbiana. No solamente con apósito lo tenemos que hacer. Si hay presencia de tejido desvitalizado, hay que hacer un debridamiento cortante. Si no somos idóneos en esto, tenemos que pedirle a alguien que sí lo haga para que nos ayude a que esta herida pueda cicatrizar, porque tenemos que eliminar esa barrera de tejido desvitalizado. Y el uso de antibiótico solo se debe utilizar cuando realmente hay una infección que está demostrada. Cuando una herida ha fracasado en el tratamiento tópico de antimicrobianos durante 2 o 4 semanas, recién ahí se podría utilizar antibióticos sistémicos con un antibiograma hecho, ¿sí? Sabiendo cuál es el antibiótico más adecuado. ¿Qué productos tenemos nosotros? Propóleos para tratar la inflamación y la infección y el biofilm. Y también tenemos el terpropil y el biodres que nos ayudan a controlar esa infección que es local. Localizada, no sistémica. Lo colocamos de 5 a 7 días en la herida y luego pasamos a otro producto para no generar resistencia. La sulfanacida de plata se utiliza, pero más que nada en quemados. Bien, el exudado de la herida lo tenemos que eliminar. El otro concepto del time, la M del time. ¿Por qué? Porque en las heridas crónicas en realidad lo que hace es bloquear la proliferación celular y la angiogénesis. Además, macera la piel perilesional, atrapa los factores de crecimiento y hay un aumento de la metaloproteinasa. Entonces, lo que tenemos que hacer es enfocarnos a qué? A tratar la causa que produce ese exudado, que puede ser el aumento de inflamación, que puede ser el aumento de las colonias de microorganismos, el crecimiento bacteriano, el aumento de la infección, eso puede aumentar el exudado, o, por ejemplo, en una herida venosa, en realidad el éstasis hace que esa herida exude mucho. Entonces, tratando la causa, tratamos el exudado, pero también tenemos productos que nos ayudan a absorber el exudado, como los alginatos, como los hidrocelulares, y recordar que en úlceras venosas debemos de utilizar las medidas compresivas, porque esas son las que realmente nos ayudan a controlar el exudado de las heridas. Y por último, tenemos que estimular los bordes, la E, el último concepto del acrónimo TIME,
que nos dice que en la E tenemos que estimular los bordes y la piel perilesional. Estimular los bordes a través de utilización de ácidos grasos esenciales para que esos bordes estén hidratados, al igual que la piel perilesional, y cuando le colocamos una crema de barrera o una película de barrera no irritante, lo que hacemos es evitar que ese borde se macere. Y esa es la mejor forma de cuidar a esos bordes para lograr la contracción de esa herida. Y recordar que cuando tenemos callosidad que esto tiene que ver con un tema de la descarga, fundamentalmente en pie diabético, tenemos que tener un especialista como el podólogo para que nos ayude a debridar esa callosidad. Bien, en resumen, el abordaje de heridas crónicas en personas mayores requiere de una visión holística, una visión integral en el paciente en lo que es su totalidad. Tiene que ser una valoración exhaustiva, como hablaba hoy Olga, que tiene que ser continua en base a un plan de cuidados que sea individualizado. Combinar la preparación del lecho de la herida, ¿sí? Con el apósito adecuado, con el manejo de dolor y con un soporte nutricional óptimo son los pilares del tratamiento. La prevención y la educación son fundamentales para reducir la incidencia, como habíamos dicho en el comienzo hoy de esta instancia, y siempre el trabajo en equipo en realidad es la clave para el éxito. Entonces los invito a seguir capacitándose y fundamentalmente trabajar en lo que es la prevención de estas heridas. Muchas gracias y perdón que me pasé unos minutos. Muchas gracias, Ángeles. Sí, no, estaba el tema apasionante y nos tiene a todos ahí en vilo escuchando a todas ustedes que son unas grandes expertas. Bueno, vamos a presentar a la licenciada Karen Núñez. ¿Estás por ahí, Karen? No te veo. Hola, hola, hola. Hola Karen, ¿cómo estás? Bueno, ella es nuestra última expositora, es licenciada en obstetricia, diplomada en manejo integral de personas con heridas de la Universidad de las Andes en Chile, con un postítulo en monitor de heridas y ostomías, certificado por el Instituto Nacional de Heridas de Chile, Universidad Mayor de Chile, experiencia más de 10 años como entrenadora de dispositivos médicos de manejo avanzado de heridas y úlceras, especialista en clínica de cuidados de heridas para ECT Paraguay, especialista en cuidados de ostomas por Hollister, especialista en terapia compresiva, asesora en el laboratorio de protocolos en el manejo de lesiones por presión en hospitales públicos y privados de referencia del país, en la elaboración de protocolos. Bueno, muchas gracias, Karen, te escuchamos. A vos, a vos, Lorena, muchas gracias. Buenas noches para todos. Es para mí un placer estar aquí con ustedes en este webinar. Y es un webinar al cual titulé Skin Tears, un reto en la excelencia del cuidado. Agradezco que se unan a esta presentación para compartir algunos avances sobre este tema de gran relevancia y que refleja también nuestro nivel de atención en el cuidado en la práctica clínica, ¿sí? Bueno, ¿qué sabemos de las skin tears? Sabemos, y me estoy refiriendo traducido a los desgarros cutáneos, ¿sí? Representan un reto importante tanto para los pacientes como también para el equipo de salud que trata a estos pacientes. Sin embargo, con frecuencia no son reconocidos. Eso pasa mucho aquí en Paraguay. No los identificamos, a menudo los subestimamos, no se documentan adecuadamente durante nuestra práctica clínica y muchas veces se confunden con otras lesiones. Y eso lo que conduce es a diagnósticos erróneos y retraso en el tratamiento adecuado. Bueno, y como pueden ver aquí, no deben considerarse heridas menores. Son lesiones sumamente dolorosas, prevenibles, felizmente, pero cada vez más frecuentes, lamentablemente. Especialmente en nuestros pacientes dependientes, ¿verdad? Y en las edades extremas de la vida, como bien dice ahí. Como factor clave, el progresivo envejecimiento, y bien lo dijo Ángel y también lo dijo Olga, el progresivo envejecimiento poblacional, la fragilidad de la piel y la vulnerabilidad asociada a la dependencia convierten estas lesiones en un verdadero desafío para la práctica clínica. Por ello, esta presentación está dirigida no solamente a la gente de enfermería, sino también a médicos,
también a fisiatras, a cuidadores, al red de apoyo de nuestros pacientitos, ¿verdad? Con el objetivo de fortalecer las estrategias de reconocimiento, de prevención, del manejo oportuno en este grupo alto de riesgo, ¿verdad? En este caso voy a hablar de nuestros pacientes adultos mayores. Bueno, de acuerdo a la nueva identificación, como ven ahí, la nueva definición actualizada del INSTAP, que para aquellos que no conocen es el Panel Asesor Internacional sobre Desgarros Cutáneos, que es el organismo que hace todas estas recomendaciones basadas en la evidencia, nos dice que las skin tears es una herida traumática provocada por fuerzas mecánicas y bien dice ahí, incluyendo la remoción de adhesivos, la manipulación del paciente, y bien en negrita lo dice ahí, y también en este caso la inadecuada manipulación, y puede variar según la causa y hace alta referencia en su profundidad porque el desgarro cutáneo, aquella que pasan las capas por encima o pasa la dermis o la epidermis, ya no son consideradas desgarro cutáneo. Entonces, esta nueva definición hace referencia a eso, que no se extienda a través de la capa subcutánea, ¿verdad? Estas lesiones ocurren como etiología cuando la piel o los tejidos cutáneos, ¿verdad? No logran resistir la carga mecánica a la que son sometidos. Y esto puede deberse a que, por ejemplo, la piel excede su capacidad de tolerar esa fuerza, ¿sí? O la tiene disminuida. Y un aspecto clave es que son de origen eh, súbito, rápido, ¿sí? Y que básicamente sucede procede de un sangrado excesivo. Entonces, a veces también esa manifestación hace que sea fácil el reconocimiento de una skin tear con otras lesiones. Y bueno, como pueden ver allí, en cuanto a prevalencia en Paraguay no tenemos números de prevalencia de Harcutano, no sé cómo estamos en Argentina, sé que en Brasil hay de repente, pero la ISTAP nos habla de estudios recientes o prevalencias recientes donde habla que hasta el 41% se reportan desgarros cutáneos en centros de atención de largo plazo. Y esto incluye tanto como hospitales y residencias geriátricas. Eso nos dice entonces que la larga estadía es un factor de riesgo también, ¿verdad? Y nos dice también que en centros de manejo agudo hasta el 19%. O sea, quiere decir que de cada 100 pacientes que ingresan a nuestras instituciones, casi 20 pacientes van a tener desgarros o van a sufrir de desgarros cutáneos. Y bueno, como ven ahí, la mayoría de las skin tears pueden observar en estos ejemplos, suelen desarrollarse en las extremidades, o sea, en las áreas como las manos, en los miembros inferiores, en los antebrazos, en los dedos, en las manos, en las áreas expuestas del paciente, en las áreas vulnerables. Y es importante enfatizar también que no deben considerarse como eventos aislados. O sea, esta aparición se debe también a ciertos factores que promueven la susceptibilidad a las skin tears. Entre esos factores, como ven allí, están los factores extrínsecos. Y el factor extrínseco más relevante es el trauma que influye desde un fuerte impacto o hasta la manipulación mínima del paciente, o como en este caso, por ejemplo, puede ser retiros de adhesivos, sí, también. Entonces, el trauma es el causante directo de la lesión y como dije anteriormente, eso es un factor que nos permite identificar rápidamente el tipo de lesión con la que estamos tratando. Se trata de una deformación mecánica de la piel, ¿sí? Y ahí pueden ver cómo son susceptibles esas pieles a estos traumas. Y bueno, como factores intrínsecos, bien lo estaba diciendo Olga, bien mencionó también Ángeles, existen numerosos factores intrínsecos que aumentan la susceptibilidad, como dije anteriormente, entre ellos evidentemente es la edad, ¿sí? En la siguiente imagen ahí pueden ver
que hay la diferencia fisiológica de un estrato córneo joven y uno adulto, ¿verdad? No voy a ingresar a hablar todo esto porque ya lo mencionó bastante bien Ángeles, pero sí recalcar que hay ciertos factores como la medicación, los anticoagulantes, corticosteroides, antibióticos y demás, la manifestación de la piel, la cerosis, la movilidad reducida, la mala nutrición, la mala hidratación, todo eso hace que el paciente se vea vulnerable a padecer estas lesiones. Pero lo importante que INSTAP resalta aquí es que ninguna de estos factores intrínsecos son los que producen la lesión, ¿sí? Si bien el paciente se vuelve susceptible, pero ninguna manifiesta sola la lesión. Tiene que haber una combinación entre un factor intrínseco como la piel frágil y el trauma. Y bueno, y justamente hablando de eso, esos traumas se pueden deber pueden ocurrir en eventos relacionados tanto como en la atención clínica como también en la vida diaria, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos observar en nuestra atención clínica o en el contexto clínico, ¿verdad? Pueden ocurrir simplemente cuando retiramos un apósito, cuando no preparamos debidamente la piel para colocar un dispositivo o cuando no realizamos una movilización o una técnica adecuada para movilizar al paciente, lo hacemos de forma brusca. La manipulación de dispositivos, como dije anteriormente, sin tener en cuenta las condiciones de la piel, como también por otro lado en las actividades cotidianas de la vida diaria, esto va para los cuidadores, los riesgos también están presentes, ¿sí? Un golpe, por ejemplo, en la cama o en un mueble. El uso de ropas que tengan unas costuras muy gruesas o ásperas, o incluso el rascado por la resequedad de la piel, eso puede ser un factor de riesgo como para que se puedan producir estos eventos, ¿sí? Estos ejemplos que puse aquí básicamente nos recuerdan la importancia de implementar cuidados especiales en cada interacción con el adulto mayor. Eso ya sea en el entorno hospitalario o a domicilio, ¿verdad? Aquí hay un ejemplo de cómo una situación tan cotidiana de movilizar a un paciente desde la cama hasta la silla de ruedas sin el cuidado adecuado pudo ocasionar esta lesión bastante extensa y era una lesión que no padecía el paciente. Eso apareció debido a un descuido y una mala técnica aplicada. Bueno, la lista también nos resalta la importancia de diferenciar las skin tears con otras lesiones asociadas también a la dependencia, porque si bien estas lesiones pueden ya sea manifestarse o pueden parecer similares a las skin tears, no, no, no son, no se trata de la misma manera ni tampoco la etiología es la misma. Aquí es importante cuando vamos a diagnosticar una skin tear es la etiología y como bien les dije anteriormente, es el trauma asociado a todos los factores intrínsecos que dije anteriormente. Sabemos que esas lesiones con caracteres intrínsecos son de viabilidad importante. Entonces, ¿qué nos queda por hacer cuando tenemos una piel susceptible y, bueno, queremos evitar ese trauma o esa lesión o que esa piel se lesione? Entonces, acá tenemos una herramienta que la ISTAP, es la nueva guía del 2025, lanzó su kit de herramientas diseñado para mejorar la identificación en el manejo, prevención de las skin tears en pacientes, especialmente en aquellos adultos mayores. Si bien también hay otra población, como dije, aquellos pacientes que tienen comorbilidades como oncológicos o están en cuidados intensivos, aquellos pacientes que tienen problemas psiquiátricos en sus eventos, en sus crisis psiquiátricas también son personas de riesgo también. Bueno, en este caso vamos a referirnos a los pacientes adultos mayores y la ISTA tiene guías visuales, protocolos de manejo, herramientas educativas
súper adaptables a esta población, para la población geriátrica. Entonces, las guías visuales, por ejemplo, son muy buenas para que nos ayuden en el diagnóstico y clasificación. Los protocolos de manejo nos pueden ayudar para detallar los pasos de qué tengo que hacer cuando ocurre un evento como tal. Herramientas educativas como videos, folletos que no solo vamos a utilizar para educar al personal, sino también a su red de apoyo, a los cuidadores que están con ese paciente, ¿verdad? A todo el equipo interdisciplinario que maneja a ese paciente. Y recomendaciones de productos que han demostrado ser efectivos para tratar las skin tears. Eso también van a encontrarlo, así que yo les dejo el QR para que ustedes puedan descargarlo y puedan hacer uso e implementarlo en sus instituciones. Y bueno, con estas herramientas podemos prevenir las skin tears, pues bueno, sí, podemos. Y esta nueva versión nos dice que hay ciertas medidas que debemos adoptar o tener en cuenta cuando vamos a trabajar en la prevención. Y la primera, sobre todo, como bien dijo Ángeles y Olga, vuelvo a repetir, hablaba de una evaluación integral. Pues sí. Aquí nos habla de que tiene que ser basado en un manejo integral, multidisciplinario. Entonces, lo primero es la evaluación y nos dice identifique, valore y gestione el riesgo. Entonces, cuando nosotros identificamos a estos pacientes, sus comorbilidades, todos sus antecedentes de caídas previas, como bien dijeron, preguntarnos también cómo está la piel, qué características tiene, su fragilidad, si ha tenido también desgarros cutáneos antes y qué yo hago con esos datos obtenidos, pues gestiono los riesgos, ¿sí? Y desde qué conducta, desde de la conducta donde yo como profesional de enfermería o profesional de salud, a la cabecera del cuidado del paciente, yo tomo decisiones sobre el cuidado de ese paciente, ¿sí? Y soy responsable de ello y con mi expertise saber que las pautas a tener en cuenta para las medidas preventivas. Y porque sabemos que las lesiones, las skin tears, están relacionados, están dentro del conglomerado de lesiones asociadas a la dependencia. Entonces eso se relaciona mucho a la competencia y responsabilidad de enfermería también. Entonces es importante que nuestro trabajo se vea reflejado en un manejo preventivo positivo para mejorar la calidad de vida de este paciente. Bueno, lo segundo, bien rápido, digo, cuando ya identificamos el paciente, debemos hacer educación, concienciación, y no solo al paciente, sino también a la red de apoyo, a la familia de ese paciente, a los cuidadores que están 24/7 con ese paciente. Y dentro de la educación debemos contarle al paciente sus riesgos, ¿verdad? Que él sepa cómo actuar, por ejemplo, cuando ocurren, bueno, ante un evento probable de episodio, por ejemplo. Eh, y no solo a él, sino al familiar que lo acompaña, ¿verdad? Y eso hace parte de nuestra educación en salud y que este paciente pueda también tomar decisiones sobre su tratamiento, ¿sí? Optimizar también la nutrición, hidratación, el uso de emolientes, bien, esto ya explicó también muy bien Olguita, no me voy a expresar mucho. La higiene adaptada a la piel frágil es súper importante porque aquí debemos priorizar el cuidado de la piel realmente, más que una higiene frecuente, ¿verdad? Entonces, aquí utilizar limpiadores suaves, un pH balanceado de 5,5, 4,5, preferir también los métodos, como dije, sin agua, con paños y emolientes. Eso como para reducir fricción, reducir todos los riesgos en esa piel frágil y envejecida, ¿sí? El uso de emolientes, bien explicó ya Ángeles también, pero quiero resaltar que la INSTAP hace referencia o nos motiva a utilizar emolientes 2 veces al día como mínimo, como para reducir, eso ayuda a reducir las skin tears en un 50%. O sea, una práctica tan básica como hidratar la piel de nuestro paciente puede reducir un 50%. Entonces, eso es sumamente interesante que podamos hacer bajo disciplina, lo hacemos constantemente y eso ya es un apoyo para la reducción. Bueno, aquí en todas estas herramientas o recomendaciones la pueden encontrar en el kit. Yo básicamente no voy a poder hablar de todas, voy a enfocarme en el algoritmo de decisiones cuando ocurren estos eventos, pero como les dije, en ese QR pueden
guardar y pueden hacer uso de todas estas herramientas. Pues bueno, entonces este es el algoritmo de decisión del tratamiento de las skin tears y básicamente está diseñado para ayudar a los profesionales a la evaluación y tratamiento de los desgarros cutáneos, manteniendo ese vínculo de prevención, evaluación y tratamientos. ¿Y en qué se basan los objetivos del tratamiento de las skin tears? En tres puntos esenciales: preservar el colgajo y mantener el tejido circundante viable, reaproximar los bordes de la herida sin lesionar y sin estirar la piel y reducir el riesgo de infecciones adicionales, considerando también todas las comorbilidades que puede tener ese paciente, como también lo mencionó Ángeles hace un ratito. Ellos son susceptibles a padecer o a complicar una situación aguda como esta. Entonces, por ello debemos trabajar en el riesgo y en el manejo adecuado, en el tiempo adecuado. Entonces, cuando se produce este evento, lo primero que debemos hacer es la valoración. Hacemos la valoración y luego el control del sangrado. Y para ello podemos ayudarnos elevando la extremidad, si es posible, ¿verdad? Si es que se produce en la extremidad de la lesión, elevarlo un poquito, ya sea en manos, en miembros inferiores. Eso ayuda a reducir la circulación y ayuda también al sangrado, ¿verdad? Aplicar ligera presión, bien dice ahí. La presión debe ser suave como para detener el sangrado, pero no para causar otras lesiones o para generar un daño al colgajo, que es sumamente importante. ¿Se acuerdan que les dije que se basaba en proteger y reposicionar ese colgajo? Considerar un apósito hemostático. Bueno, en el caso de que tengamos un sangrado bastante importante, entonces podemos utilizar apósitos como alginato de calcio, súper interesante para controlar y nos ayuden a controlar el sangrado. Y tratar de contener el sangrado unos 10 minutos aproximadamente. Y para aquellas personas que son cuidadores y están viendo esta presentación, en caso de que el sangrado no continúe y no puedan controlar, pues busquen ayuda. No perdemos nada con hacerlo en tiempo, ¿verdad? Y otra herramienta inclusiva que agrega la Instap es la herramienta Skin Tone para mejorar justamente nuestra expertise en la detección de estas skin tear en distintos fototipos de piel. Entonces, nos ayuda a hacer un buen reconocimiento de variantes como la hiperpigmentación, por ejemplo, o cicatrices queloides en la piel sana. El ejemplo que les puse aquí, bueno, el profesional que les había visto anteriormente, antes de llegar a mis manos, básicamente decidió debridar porque él creía que ese paciente o ese colgajo estaba ya bastante perdido por el color. Entonces ahí es importante reconocer los cambios o la detención en la manifestación clínica más bien en cada tipo de piel. La limpieza, ese es el segundo paso. La limpieza es súper importante. La irrigación debe ser inicial, es fundamental. Debemos retirar con suavidad cualquier resto de sangre, coágulos, materiales, todo lo que esté adherido en el lecho. Eso va a reducir la presencia de algún agente patógeno que pueda causar alguna infección. Entonces, eso es importante. La solución salina fisiológica es la opción más segura, la más recomendada. Y luego evaluamos el colgajo, evaluamos cómo está su color, la humedad, la adherencia, eso todo para determinar la viabilidad, ¿sí? Y si el tejido no se encuentra viable, está necrótico, se debe retirar. Y claro, cuidadosamente en caso de que esté presente, porque eso puede obstaculizar la cicatrización y también puede, si lo hacemos bruscamente, eso puede dañar otras áreas que sí se pueden adherir. En caso de que veamos lecho que sean resecos, conviene rehidratarlos, como bien dice ahí. Entonces, ante cualquier manipulación, eso es importante para reducir daños adicionales al colgajo. Y finalmente podemos recurrir también a limpiadores específicos para heridas, siempre que sean o sea, suaves y no irritantes, ¿verdad? Que sean compatibles con los tejidos. Este proceso de higiene es clave, ¿sí? Para preparar un buen entorno y se pueda adherir el colgajo y pueda retornar al lecho sin más complicaciones. Y por eso les dejo aquí la guía también, que se lanzó en marzo del 2025, la guía de la limpieza terapéutica y las evidencias y las recomendaciones más actuales. Entonces, lo ideal es que puedan
quiten fotito si Karen, quieren y lo puedan hacer. perdón, tenemos Entonces, que ir cerrando, Karen. ya, ok. Perdón, Entonces estamos aquí excedidos. sí, aquí culmino con esto. Entonces aquí em, lo que hacemos es la reposición de ese colgajo una vez higienizado. Luego clasificamos, identificamos. Es importante utilizar las escalas validadas. Esta es la escala que se recomienda últimamente. La dividen en tipo uno, tipo 2 y tipo 3. Y bueno, estas son las otras recomendaciones durante el algoritmo que habla sobre lo que sería el goals de treatment o el objetivo de los tratamientos. Nos dan unas ciertas recomendaciones. Y también bajo un ambiente húmedo es esencial el manejo. Entonces, nada de resecar, nada de dejar expuesta la lesión y nada. También el uso adecuado de dispositivos, también las cintas adecuadas para pieles sensibles de baja adherencia. También aprender a distinguir cuando hablamos de un trauma, una inflamación y cuando hablamos de la infección. Y bueno, otras consideraciones a tener en cuenta, utilizar un apósito que genere un ambiente húmedo, que absorba también y gestione bastante bien el exudado. Y una vez que coloquemos el dispositivo, es importante marcar el sitio donde vamos a retirar el apósito que cubre el lecho. Aquí le dejo un, un cuadro de ciertos dispositivos que pueden usar según los tipos de skin tears. Y aquí vemos el skin tier del día 0, día 9, el día 14, ¿no? Bueno, concluimos entonces y con esto termino que los skin tears son lesiones frecuentes en adultos mayores dependientes. Destacar y evaluar que con precisión y educar correctamente, prevenir con estrategias simples pueden transformar la atención de nuestro paciente de piel frágil. Recomendar que el uso de herramientas como la clasificacionista, las herramientas de Teen Tool, hidratación diaria son parte también de los cuidados para dar una excelencia en el cuidado. Las actualizaciones del ISTA del 2025 refuerzan la importancia de la clasificación, documentar y estandarizar el tratamiento. Entonces, como último mensaje, la atención integral de la piel del adulto mayor exige un abordaje interdisciplinado. Entonces, hay que prevenir, tratar las skin tears, que es un desafío clínico que debemos asumir de manera conjunta. Eso es todo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Karen. Gracias por hacer el cierre más al trote. A las tres expositoras, Olga, Ángeles y Karen, muchísimas gracias. Estamos apretados de tiempo para abrir a preguntas. Yo sí hacer dos comentarios para poner en la mesa y por ahí pensar en cosas que también tenemos que hacer. Una tiene que ver con el registro de las lesiones por presión o estas heridas relacionadas con la dependencia, específicamente las lesiones por presión que hay. Medidas de prevalencia en instituciones de segundo nivel, pero no está todavía no hay tanta sensibilidad en el registro en residencias de larga estadía, que es donde predominan los adultos mayores en cuanto a la población. Entonces venimos trabajando hace tiempo en tener datos fidedignos. Los datos que hay no llegan a ser del todo representativos o reales por una cuestión de que todavía las instituciones, como hay gran diversidad, particularmente en Argentina, de residencias, y no hay registros de este tipo de indicador, lo que es algo como grosero, ¿no? Digo, estamos hablando de lesiones por presión y lo que dijo Karen, que ella hablaba puntualmente de los registros de los desgarros cutáneos. Imagínate que no hay registro de lesiones por presión, que se viene hace años trabajando, entonces estamos todavía un poco lejos de los desgarros cutáneos, que no quiere decir que esta charla nos invite a pensar y a empezar a registrar y usando las escalas que ustedes nos han compartido. Así que me llevo como reflexión eso, ya hace tiempo que le vengo dando vuelta a los desgarros cutáneos para registrar y estoy como ahí, dándole vueltas a que, bueno, hay que tener registro, hay que tener registro, hay que tener registro, y también registros, intervenciones y nuevos registros que nos permiten también dar cuenta de la efectividad de las intervenciones. Lore. Ángeles, yo algo de lo que vos mencionaste, ahí te dejo, Olguita. Los productos, la verdad es que los productos para el laboratorio que trabaja Ángeles a mí me han sorprendido enormemente en Paraguay. No tengo nada que ver con el laboratorio, lo juro, pero he conocido unas profesionales de enfermería en Paraguay
todas paraguayas de la sociedad paraguaya que fueron a contar experiencias de casos clínicos y la verdad es que ha sido como a mí particularmente me ha sorprendido en cuanto a los tiempos de recuperación, porque una cosa es tener el producto que tengas a mano, porque a veces uno hace un poco arte, ¿no? Una cosa es lo ideal o lo que dicen todas las guías, que nos encanta y tenemos que saber, y otra cosa es ese paciente con lo real, lo que accedemos desde nuestro ámbito, ¿no? Desde el entorno, pero también lo que esa persona puede acceder, y me refiero a acceder a cantidad de curaciones, frecuencia, quién las hace, la calidad de quién va a hacer esas curaciones. Entonces, me sorprendió mucho los tiempos reducidos en que se cerraban heridas enormes y además la pasión de las enfermeras en Paraguay con el compromiso que tienen con los productos de, de Propolio, que la verdad es que apasionadas y contando los casos con un compromiso con cada herida y con cada persona que me dejó muy sorprendida felizmente, así que agradecerles. No hay tanto espacio, así que Olga, te dejo lo que quieras vos decir. Karen, Ángeles, 2 minutos cada una para cerrar y agradecer a todos los presentes. No, simplemente nada más para que les quede registro en relación a esto que decías de desgarros cutáneos. Yo siempre lo pongo en mis charlas y en las exposiciones. Están mal denominados, mal llamados scalp. Se llama scalp a todas las lesiones, todo lo que se ve en un brazo, lo que fuere, es un scalp. Y esa es la denominación incorrecta porque un scalp es una lesión, en particular las siglas lo dicen, yo siempre, como digo, lo comparto, porque scalp significa, sí, la palabra, digamos, scalp, si quieren, después se los comparto en algún espacio, pero no tiene absolutamente nada que ver con lo que es el desgarro cutáneo. Scalp tiene que ver precisamente con la S de skin, C de tejido subcutáneo, A de aponeurosis o galea, L de luz del pérdida del tejido conectivo y P del pericráneo. Es decir, que un scalp solamente lo van a ver en el cuero cabelludo. Todo lo que está por fuera del cuero cabelludo de esas características no es un scalp, es en miembros inferiores o superiores un desgarro cutáneo, ¿sí? Hasta que se demuestre lo contrario, siempre y cuando no comprometa celular subcutáneo. Gracias, Olga. Gracias, Olga. Ángeles, Karen, algo para cerrar, muy brevemente. Estás muteada, Ángeles, te veo Sí, mover los labios. agradecerles la invitación, encantada de que esto se realice porque en realidad es necesario que enfermería se siga actualizando. Los productos, como tú decís, Lorena, son muy buenos, pero fundamentalmente tiene que ver con la capacitación de enfermería. O sea, Ujú, vos puedes tener los mejores productos del tal mundo, pero cual. si no se hace un buen tratamiento de la herida, por más que le pongas lo que le pongas, esto no funciona. Entonces, es importante, esto que hacen ustedes es importantísimo. La verdad, las felicito. Gracias. Gracias, Ángeles. Karen, vos qué Yo quieras. primeramente agradezco la invitación, chicas, agradezco que me hayan invitado y para ser parte de esta presentación. Yo agradezco realmente a los profesionales que se conectaron, que están todavía ahí. Agradezco porque son ellos los que van a llevar esta información y espero que de esto nazca profesionales líderes que puedan implementar en su servicio todo lo aprendido y que podamos mejorar la calidad de atención de nuestros pacientes. Solo eso. Muchas Existe gracias. Gracias, información. Nati. Gracias, gracias. Bueno, nada, decirles que nos mantuvimos entre 150 y 160 personas durante casi más de 1 hora 40. Buenísimo. Todo esto queda grabado y después se va a subir a las redes, se va a subir a YouTube para que lo puedan volver a ver, a disfrutar. Y bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Acá les dejo el enlace para que puedan recibir el certificado por mail. Y 2 cositas más, no se pierdan. En noviembre tenemos el webinar, el último del año.
que después vamos a publicar oportunamente a todos los que están conectados todavía, y que también brindamos desde el área de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría. Casi me olvidó, tenemos un curso de heridas nosotros, que dirige la licenciada Olga Casares acá en Argentina. Es un curso virtual, está cerrando, pero probablemente en futuras cortes también lo puedan aprovechar. Así que, bueno, agradecidos para el que quiera profundizar, porque claramente heridas es un tema que nos apasiona y es un tema que tiene mucho contenido para formarse, ¿sí? No es algo que se toma a la ligera, está muy estudiado y trabajado, y bueno, por eso trajimos a las mejores de por lo menos 3 países de Latinoamérica, así que agradecidas nuevamente. Gracias, Nati, siempre por estar y bancar. Agradecemos a los presentes y nos vemos en nuestro próximo encuentro. Nos Buen fin de vemos. semana. Buen Chau, fin de, chau. chao, chao. Grande. Chau.